Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Como saben, estoy en Costa Rica, estoy en la provincia de Guanacaste, bastante cerca de la frontera con Nicaragua. Estoy en una reserva Conchal, y pronto voy a estar de regreso en Lima. No se preocupen, durante el transcurso de este programa podremos ser invadidos en algún momento, probablemente por pájaros azules. No se asusten, no hacen nada, pero estoy rodeada, como podrán ver detrás mío, de naturaleza. Hoy vamos a tener preguntas del público. No se olviden, nos toca, nuestro productor ha dicho que martes y jueves, preguntas del público, y las vamos a tener con ustedes. Pero también, por supuesto, vamos a hablar de un operativo que en este momento se encuentra en curso. Se está allanando la casa del señor Freddy Hinojosa, vocero de la presidenta de la República por el caso Caliwarma. Ha estado en el centro de la noticia y estará en los próximos días Harvey Colchado. Y por supuesto, vamos a hablar de los juicios a los presidentes. Ollantumala, Martín Vizcarra y también Dina Boluarte. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador y tenemos a Prestamipe. Prestamipe.com. Un segundo, se me perdió Prestamipe, ya lo encontré. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y claro que vamos a hablar de Dina Boluarte y sus venganzas con la Policía Nacional del Perú, pero esta madrugada a las 4:30 de la mañana, un operativo fiscal policial con permiso judicial está allanando la casa del señor Freddy Hinojosa, el vocero presidencial. ¿Y por qué está allanando su casa y la de 14 personas más? Porque se trata de la investigación sobre Caliwarma. Como ustedes saben, la madrugada del día sábado, el Congreso de la República le tiró un salvavidas al ministro del MIDIS, al ministro de Martini. No le pasó nada, no hay responsabilidad política, pero la responsabilidad penal está ahí. De Martini era viceministro de Dina Boluarte cuando se comenzaron a comprar las conservas de Frío Inca. ¿Cuáles son las dos acusaciones? Conservas no aptas para el consumo humano, procesos de carne de caballo, y conservas con un mal proceso que mucho antes de su fecha de vencimiento están absolutamente podridas con gusanos, etc. Este procedimiento ya empezó y se había solicitado al juez detención preliminar de todos los implicados. Reitero, son 14 personas, incluido el vocero presidencial, que era el director de Caliwarma cuando Dina Boluarte era ministra en el MIDES. ¿Pero qué pasó? Palacio de Gobierno ya tiene la autógrafa para modificar nuevamente el Código Procesal Penal y restituir la detención preliminar para casos donde no hay flagrancia. ¿Ha publicado la norma la señora presidenta? Hasta esta hora no. Hasta esta hora no. Pero ¿saben qué es lo más grave? Por esa razón no se ha podido dar la detención preliminar. Que la norma viene con truco. Y esta es una revelación de César Romero en un informe publicado hoy. Congreso restituye la detención preliminar, pero viene con trampa. Y vamos a explicar acá estos palabritas que usan los abogados que pueden confundir mucho, ¿ya? Detención preliminar, detención preventiva. Suena igual, lo preliminar puede parecerse a preventivo, pero no es lo mismo, ¿ok? La preliminar es muy cortita. Normalmente es en flagrancia. Me atrapan robando, ¿ok? Me detienen. 10 días, máximo 15, ¿ok? Y de ahí se determina cuál es el siguiente paso, ¿ok? De repente ya pasó la etapa preparatoria y piden una prisión preventiva. Muy bien. En el caso de la no flagrancia, y en el caso de la flagrancia también, se pedía como requisito para que el juez ordenara esta prisión preliminar una sospecha. Nada más, una sospecha de que la persona hubiera cometido el delito. Una sospecha cierta, pero nada más que sospecha. No había más que eso, a los 10 días iba a su casa. Para la prisión preventiva, donde se desarrolla una audiencia con presencia del imputado y su abogado, que no es el caso de la preliminar, porque ahí no está ni el abogado ni el imputado, porque es sorpresa, ¿ok? En la prisión preventiva ya no se requiere solo sospecha, sino que se requiere indicio razonable. O sea, señor juez, yo fiscal le voy a dar razones para que usted crea que efectivamente esa persona podría ser culpable, ¿ok? Eso es un estándar un poquito más alto.
¿Qué ha hecho el Congreso? El estándar un poquito más alto de la prisión preventiva se lo ha puesto a la prisión preliminar. Ya no basta la sospecha. Tiene que haber indicios razonables. Desde el principio. La única diferencia es que en la primera, como les digo, no está el imputado ni su abogado, y en la segunda sí. Eso es lo que han cambiado ayer. Lo ha publicado Dina Boluarte a esta hora. En Lima son las 9:41, en Costa Rica son las 8:41. No tenemos noticia de la publicación en el diario oficial. Por lo tanto, su secretario y vocero está advertido. Está advertido porque el fiscal pidió, pero el juez le dijo no se la puedo dar porque lo acaban de derogar en el Congreso. Miren ustedes a qué nivel, pero qué nivel. Ayer ha estado en el centro de la noticia el coronel Harvey Colchado, como ustedes saben, lo informamos ayer, apenas salimos al aire, se conoció que había sido dado de baja, había pasado al retiro por renovación por cuadros. Sin embargo, sobre esto hay que decir varias cosas. Harvey Colchado no es el único, por favor. Walter Lozano también, así como 23 generales de la policía, que no es poca cosa, 52 coroneles, 127 comandantes y 86 mayores, ¿ok? Además de 200 suboficiales. Es verdad que hay renovación por cuadros en la Policía Nacional. No es una institución ajena a la Policía Nacional. Cuando se ve que un oficial no va a progresar en la carrera, no tiene proyección, se le invita con todos sus beneficios a pasar al retiro. Pero no es el caso, pues. No es el caso ni de Harvey Colchado ni de Walter Lozano, conocidos como Vica, Walter Lozano y René Harvey Colchado, exitosísimos oficiales que no solamente detuvieron a Artemio allá en el año 2010, sino que han tenido una sucesión de operativos muy exitosos y han desmantelado bandas, se supone que más de 300 bandas de crimen organizado en los últimos 15 años. A pesar de que han sido castigados, mandados a cuidar puentes, ¿no? A pesar de todo lo que hemos visto, han logrado tener éxito en su profesión. Pero no solamente eso, sino que cuando se comienza a investigar la corrupción en el poder, son muy importantes en las detenciones de políticos. Pedro Castillo odiaba a Harvey Colchado. ¿Por qué? Porque hizo un allanamiento por orden del juez y por orden del fiscal, no porque Harvey Colchado pudiera hacer un allanamiento, en Palacio de Gobierno. ¿No se acuerdan cuando buscaban a la cuñija, a la cuñada hija, que luego se materializa en la puerta de la fiscalía al día siguiente y que la esconden en Palacio y la van a buscar a Palacio? ¿Qué pide Pedro Castillo? La cabeza de Harvey Colchado. No lo logró, no tenía un Santibáñez. Pero lo primero que Dina Boluarte pide es la cabeza de Harvey Colchado. Y se lo dice Mateo Castañer. Y se lo dice Mateo Castañer. Mateo Castañer ahora está preso. ¿O colaboras o vas a ver en diciembre? Llegó diciembre. Chao, Harvey Colchado. Preocupante porque deja al país sin buenos policías la presidenta de la República cuando más se les necesita. Por si acaso, lo siguiente, por favor, el abogado, bueno, ahí está la noticia, el gobierno da de baja a coroneles PNP que delataron a Dina y a Nicanor. Claro. ¿Por qué además? Porque acuérdense ustedes que tanto Harvey Colchado como Walter Lozano participan en el operativo en el cual, con el ya retirado general Morán, conversan con Mateo Castañeda. Y Mateo Castañeda les cuenta lo que quiere y lo que les pide es, por ejemplo, que le den información del fiscal de la Nación, de Juan Carlos Villena, que les dé información para él manejarla con la presidenta. ¿Todo esto a cambio de qué? De ser premiados. Ellos informaron inmediatamente a los fiscales de FICOP, trazaron una línea muy clara, sacaron toda la información que pudieron y esa información es clave para procesar al abogado de la presidenta. Hoy. Sí, pues. ¿Hicieron lo que tenían que hacer? Sí. ¿Sabían lo que les iba a pasar? Sí. Eso en el Perú se aprecia mucho, porque eso significa tener valor. Sabían perfectamente lo que les iba a pasar. Y lo hicieron igual. Y la Boluarte además quiere una venganza por el allanamiento. Lo siguiente, por favor, es la declaración del abogado de Harvey Colchado. Es una venganza por el allanamiento. Pero hay que recordar varias cosas. El allanamiento a Dina Boluarte no se le ocurre a Harvey Colchado. Es una orden judicial. Un fiscal se lo pide al juez, en este caso el fiscal de la Nación.
es una orden judicial. Y ese operativo en la casa de Dina Boluarte es un operativo exitosísimo, porque no se encuentran los Rolex, pero se encuentra la documentación de los Rolex, que prueba fehacientemente que Dina Boluarte había recibido este material de manera absolutamente ilícita, tanto que ella tiene que confesar unos días después que recibe de Oscorima estos regalitos en calidad de préstamo, según ellos. Eso es enriquecimiento ilícito. El allanamiento fue necesario y, reitero, fue exitoso. No siempre lo es, fue exitoso. Encontró la prueba plena de la posesión de Dina Boluarte y los números de serie de los Rolex que permitieron identificar en la casa banquero finalmente a Oscorima como el comprador. Así de claro, que hay que decirlo claro. Y por supuesto que es una venganza. Esto dijo, por favor, el señor Sanabria, el comandante general de la policía. Dijo que ya el señor Colchado había sido sancionado y con una sanción es imposible que ascienda. El señor Harvey Colchado no se está retirando de la policía sancionado. Ojo, no tiene ninguna sanción. Actualmente ninguna. Actualmente ninguna. Y por supuesto que tenía proyección para ser general. Y por supuesto que es una venganza. Una venganza que personas con poder, como Pedro Castillo o Dina Boluarte, celebran. Harvey Colchado estuvo en el operativo en el cual Alan García se suicidó. Los apristas están celebrando. ¿Es culpa de él, como lo dijo en una sesión, que los políticos sean corruptos? No, es el policía que los tiene que detener. Y tuvo unas palabras ayer que son importantes para todos sus compañeros y filtró un documento que él ha hecho, recordando todo su trabajo policial, que es bastante largo, bastante complejo. Y termina con esta frase: los buenos policías no agachamos la cabeza ante nadie. Sabíamos a lo que nos enfrentamos y que nos costaría la carrera. Los buenos policías con valores y principios no agachamos la cabeza ante nadie, menos ante un poder político corrupto. Lo ha dicho con toda claridad. Hay dos caminos para Harvey Colchado, para Walter Lozano y otros. Uno es el camino de la restitución, es decir, litigar. Y eso yo creo que va a suceder. Ya había una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantías para que no lo den de baja. Esa solicitud no se materializó nunca, pero empieza un largo camino a través del amparo, probablemente para que lo restituyan. Como yo les decía ayer, esto no se hace de la noche a la mañana, probablemente pase un año, año y medio, ya no esté Dina Boluarte en el poder. Y el otro camino lo han planteado ustedes a través de mi cuenta de X. Ayer he recibido muchas ideas. Me preguntaban si Harvey Colchado podía ser candidato a la presidencia. Y yo pensé, no sería un mal candidato, pero no está inscrito en ningún partido político hoy. Salvo que amplíen la fecha que en el Congreso querían hacerlo, tendría que estar inscrito hoy en un partido político para ser candidato a la presidencia. Ese plazo ya venció. Pero sí puede ser invitado para participar en una lista al Senado o a la Cámara de Diputados, sin ningún inconveniente, y creo que el partido que lo lleve va a arrastrar mucho voto. O puede iniciar una carrera judicial buscando la restitución, o puede iniciar una carrera política, y yo creo que va a ser, dadas las circunstancias, muy exitosa. Recordemos que Dina Boluarte cierra el año con 3% de aprobación. Y no es que le tengamos envidia, ¿no? Ayer dijo que, bueno, la gente la criticaba todo el día porque no estábamos en el gobierno como queríamos estar. ¿Quién va a querer estar en su gobierno? Solo los políticos suicidas que tenemos hoy en el Congreso que se abrazan de ella, nadie más. Hay que señalar además que en estos Harvey Colchado son bien graciosos, ¿no? Esta mañana Marcos Cifuentes hizo un recuento de tweets y de audio de congresistas que celebraban a Harvey Colchado cuando ingresa a Palacio de Gobierno a buscar a Jennifer Paredes y cuando Castillo lo quería sacar. ¿Cómo lo defendían? Hay que ver cómo lo atacan ahora. Claro, todo depende de quién es el corrupto que hay que favorecer, ¿no? Esa es la historia. Vamos a una pausa y regresamos con varios presidentes procesados en distintas etapas de sus juicios orales o de su procesamiento. Pausa y volvemos.
No se olviden que en este programa pueden preguntar lo que quieran. Hay unas preguntas que entran primero porque la gente paga por preguntar. Esto es divertidísimo, ¿eh? Acabo de descubrirlo esta semana. Y otras, pues bueno, las que ustedes quieran se pueden hacer siempre y cuando yo tenga la respuesta, ¿no? Porque no tengo la respuesta para todo, como ustedes comprenderán. Pero algunas cositas sí. Entonces vamos a hacer hoy día nuestro segmento preguntas y respuestas después de estos titulares. Y vamos con políticos, presidentes, ministros en serios problemas. Primera, Dina Boluarte. Ayer la fiscal de la Nación, que no suele dar muchas declaraciones, ha dicho que la investigación a Dina Boluarte no es por las cirugías. Toda razón, si la señora se quiere operar, yo lo he explicado varias veces, está en su derecho, se puede operar de lo que le dé la gana. El acto médico no está en discusión. Lo que está en discusión es el abandono del cargo. Ahora, sí podemos discutir si la presidenta dice la verdad o no. Como les dije ayer, el especialista en operar la nariz es el otorrinolaringólogo cirujano, otorrinolaringólogo. ¿No es cierto? Si tienes el tabique desviado, te rompen el tabique, es bien doloroso, te lo vuelven a poner correctamente y el oficio operatorio te dura pues varios días. Si eso es lo que pasó con Dina Boluarte, es lo que ha dicho Morgan Quero, ¿por qué lo operó el cirujano plástico y no lo operó el otorrinolaringólogo? Digo yo, es verdad que te pueden operar la nariz y de paso te liman pues el gancho que tienes, ¿no? Y de ahí te jalonean de aquí, te jalonean de acá y todo lo hace el cirujano plástico, no el otorrinolaringólogo. O sea, difícil por decir la verdad. Pero en todo caso, lo que dice la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es las razones médicas no las discuto. Además, ella ya confesó que se operó, no hay discusión. Lo que estamos discutiendo es el abandono de cargo. Porque la Constitución establece en su artículo 114 que hay la posibilidad de suspender la presidencia en caso de incapacidad temporal. Temporal. Es una suspensión, no es un castigo, no es una sanción. Informas al Congreso, señor, me voy a operar. Perfecto, señora, no hay problema. ¿Cuánto necesita? 2 días, 2 días. Unas horas, unas horas. Lo que usted necesite. Pero el país no se queda nunca sin presidente en ejercicio pleno de sus poderes. Eso es lo que se va a investigar. ¿Es delito el abandono de cargo? En el caso de la presidenta de la República, yo creo que sí. Está metido en un lío, yo sé. Pero no es la única. Siguiente, por favor. Martín Santibáñez, Juan José Santibáñez, que ayer perdió los papeles entrevistado por Carlos Villarreal. Le preguntaron lo que todos nos preguntamos. El señor dijo que si en 60 días los estados de emergencia no tenían éxito, él renunciaba. Le preguntaron, oye señor, ¿por qué no ha renunciado? ¿Y por qué quieres que renuncie? ¿Qué creen que se le ha ocurrido decir al señor Juan José Santibáñez? Que su estrategia contra el crimen es un éxito. Listo. Estado de emergencia exitosísimos. Se ha reducido el crimen en 14 distritos de Lima y todos los alcaldes me han pedido más estado de emergencia porque nos ha ido súper bien. Es una estrategia, ¿no? Se llama negar la realidad. Entonces me invento una alternativa donde no pasa nada. Todo lo que usted ve en la mañana, en el noticiero, los sicarios, los asesinados, los choferes, eso no existe. Es un poquito nomás, ya se redujo, ya estamos bien. No lo mueven. Y claro, que lo van a mover. Se tenía que prestar este servicio porque él firma la resolución. Entonces se va de baja a Javier Colchado. Era un servicio que tenía que ser prestado en el final del año, como se lo anunció Mateo Castañeda a Harold Colchado. Muy bien, siguiente presidente en problemas, por favor, Martín Vizcarra. Ayer desfiló el gerente de ICSA, el señor Granados, el gerente comercial, y dijo que efectivamente recibió más de 1.000.000 de soles y fueron 6 entregas en efectivo. Esto en el marco de las acusaciones por los proyectos Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Como ustedes saben, ICSA tenía como testigo estrella a Rafael Granados, que figura también en uno de los chats. Y también tienen, por supuesto, a otros testigos. Juárez Atoche dijo que tenía hasta 7 testigos. Hasta ahora, todos coinciden, son testimonios absolutamente engarzados unos con otros. Como Lego, entran perfectos, clic, 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 todo perfecto. Incluso ayer se dijo que a Martín Vizcarra se le entregó directamente el dinero, eso es nuevo, $60.000 en efectivo a la mano. Pero la mayoría de las entregas se hacían a través del señor José Hernández, que también está confeso y ya apareció, colaboró eficaz, etc.
Todos son colaboradores eficaces. Todos. Pero ¿saben qué es extraño en esto? A mí me parece extraño. Que estas empresas, tanto ICSA como Brainsa, siguen contratando con el Estado peruano. Ningún problema. Entonces, yo defraudo del Estado peruano, me porto mal, confieso, me dan una pena bajita, pago una cantidad de dinero, y aquí no pasó nada. ¿A quién me echo? ¿A quién me echo? A este, a este. Y ahí está la debilidad del caso. Demasiado calzadito. Muy raro, pues. Y todititos siguen contratando con el Estado. Si ustedes me dijeran que esta gente no vuelve a contratar con el Estado nunca más, y su castigo es, bueno, su premio es librarse de la cárcel, y su premio es no tener las molestias de la cárcel, pero tiene que pagar la reparación civil. Pero no, siguen contratando con el Estado. ¿Cuál es acá el negocio? Seguir contratando con el Estado. Entonces ahí sí, lo que tú quieras, pues. Y eso beneficia a Martín Vizcarra. Todititos han sido beneficiados con más contratos con el Estado. Y eso no debería ser, ¿no? O sea, la verdad, así como a Odebrecht se le prohibió contratar con el Estado peruano luego de que se develara toda su corrupción, esto debería ser igualito. Porque son empresas peruanas, tienen corona. Estamos hablando de todos delincuentes, ¿ah? Todos son delincuentes, confesos. Confesos. No sé si contritos, porque siguen. Y en algunos casos, como hemos visto, la misma empresa vuelve a delinquir. Porque claro, paga la multa, le ponen una sanción suspendida al infractor y el resto adelante. Esto es bien raro. Y lo otro sigue siendo el problema central de la tesis fiscal. ¿Dónde está la plata? Ya, todos nosotros nos sentamos, estamos seguros que toditos le entregamos la plata. Y puede ser que le hayan entregado la plata, no hay duda de eso. Ese es el dicho de los que han desfilado. Ya, pero ¿qué hicieron con la plata? ¿Qué hizo Vizcarra con la plata? Algo hizo con la plata. Hasta ahora tirar lámpara, meterla a la tierra y tirarle tierra encima. Ahí está. Un poco complicado, la verdad. Y el otro caso es el de Roberto Humala. Ayer también el mismo fiscal Juárez Atoche, que me recuerda tanto a mí como a la abogada Cachinera, porque dijo que en 6 meses juzgaba Vizcarra, pasaron 4 años, ¿no? Bueno, presentó a Martín Belaúnde del Ocio, ya ahora sí como colaborador eficaz, no como testigo. Y ahí sí hay que decir que la jueza misma, una de las juezas del colegiado, le dijo, vamos a dejar constancia de que todo lo que está diciendo lo está diciendo en condicional. Porque Martín Belaúnde del Ocio dice que le trajeron dinero de Venezuela en valija diplomática y él lo recogía, lo metía a su carro, se lo llevaba a Nadine y Nadine le daba dinero para que fundara una empresa y él después se la transfería sin ningún problema. Una cosa pues bien circular, ¿no? Pero en todo caso, el tema de fondo sigue siendo el mismo. Las donaciones de campaña constituyen per se delito de lavado de activos. Ha dicho el señor Martín Belaúnde del Ocio que estos dineros provenían de unos delitos en Venezuela. ¿Qué delitos? ¿Cuáles delitos? La verdad que la situación es bastante confusa y que lo hayan producido, lo único que va a lograr es atrasar más el juicio que iba a terminar ahora en diciembre, pero han dicho que, bueno, febrero, marzo y tal vez más. Y tal vez más. Así están las cosas. Creo que tenemos ya un panorama claro de lo que le pasa a los expresidentes del Perú y vamos a ir con las preguntas del público. Pausa chiquitita y volvemos con ustedes. Y muy bien, tenemos este bloque especial de preguntas del público, porque siempre me dicen, oiga, yo quisiera preguntar y no hay espacio en el programa. Se nos ha ocurrido que mejorar la interacción con el público puede ser una forma de traer temas a la mesa que a veces están ahí y se nos pasan, porque hay muchas cosas que están en la noticia y por supuesto no tenemos tiempo de comentar. Primera pregunta, por favor. A ver, ¿no hay sanción por no promulgar el artículo sobre la reposición de la detención preliminar? No, no hay sanción. Miren, el Congreso de la República
envía una autógrafa a la Presidencia de la República. Ese es el procedimiento. ¿Para qué? Para que la Presidencia de la República la promulgue. El plazo de promulgación es 15 días. Si no la promulga, la puede observar. Es decir, la devuelve observada al Congreso. Primera posibilidad. O simplemente no la promulga. No hace nada. ¿Ok? Si no hace nada, la promulga el presidente del Congreso. Ahora, el presidente del Congreso también puede no hacer nada. Se han visto casos, ¿ah? Pasan los meses y nunca se promulgó. Ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Y meses después el Legislativo la promulga. O si la presidencia observa la ley y dice, señor, esta ley es inconstitucional, esta ley es ilegal, contraviene estas normas, es inconveniente, etcétera, devuelve al Congreso. El Congreso puede aprobar por insistencia y ahí promulga, ¿quién? El presidente del Congreso. ¿Se dan cuenta? Ese es el juego. Ahora, esta es una norma urgente. Acuérdense ustedes que esto se promulga, se publica el miércoles y el viernes en la noche, hacia la madrugada, ya lo habían cambiado porque era una barbaridad. Como yo les dije el jueves, dan ganas de vomitar este Congreso. Está favoreciendo pedófilos. Y todavía, a esta hora, 9:02 en Costa Rica, 10:02 en Lima, no está promulgada. Y, obvio, qué casualidad que el señor Freddy Hinojosa, justo él, se ha visto beneficiado. Claro, con las llenas verdes, con los de la cooperativa ELU y con todos los que vengan en estos días. Así que a la fiscalía que está investigando crímenes donde no hay flagrancia, que aguanten hasta que no se publique. Esto ya venía embalado y el juez no les dio la autorización. Porque no puede, porque se lo ha prohibido la ley. Siguiente pregunta, por favor. Se bajaran a media PNP, pero serán, a ver, ¿qué dice acá? Pero serán los que deben ser. Miren, yo creo que cuando se hace, digamos, una renovación de este tipo, tiene que hacerse de una manera técnica. El solo hecho de poner a Harvey Colchado y al señor Osvaldo Lozano me dejan claro que no se ha hecho de manera técnica. De repente todos los demás casos lo son, pero normalmente cuando algo está mal en lo poco, probablemente esté malo en lo mucho. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Saben qué pasa? La mayoría de las personas que se sienten vulneradas a sus derechos, con toda razón, van al Poder Judicial. ¿A qué se dedicaba el señor Santibáñez? A defender policías y a restituirlos en la Policía Nacional como abogado de policías. A eso se dedicaba. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Puede ser, como les digo, un procedimiento técnico y debería serlo, porque efectivamente la policía, a ver, las estructuras militares y policiales son piramidables. Entonces, no todo el mundo asciende, porque terminas teniendo un cilindro, ¿no? No, tienes que ir cortando. Y para ir cortando, la única forma es que cuando tú ya ves que un policía llega al límite y no tiene proyección, entonces simplemente lo invitas sin sancionarlo, ¿no? Porque no es un castigo a pasar al retiro. O no asciende porque se queda mucho tiempo en el mismo grado y ya no tiene edad para subir, entonces también se le invita a retiro. ¿Qué más? Por favor, una pregunta más. Tenemos, para sentenciar a Vizcarra, ¿basta con lo manifestado por los colaboradores eficaces? No. A ver, el colaborador eficaz, siendo testigo, su testimonio se convierte en muy valioso, pero su testimonio tiene que ser corroborado en un juicio oral. Y claro, en este caso dicen, bueno, entre todos ellos que pertenecen a estas dos empresas, todos se corroboran unos a otros. Sí, claro, pero todos pertenecen a la misma empresa. Todos son contratistas del Estado. Supongamos que tuviéramos un testimonio de fuera o tuviésemos una cuenta de banco en el banco en Estados Unidos o en la Gran Caimán, donde está Martín Vizcarra, propietario, o su testaferro. ¿Se da cuenta de la diferencia? Hagamos el caso de Toledo, porque siempre es más fácil explicar con ese caso. Toledo dijo, yo no he recibido nada. Perdón. Maiman y Barata, los dos confiesan, pero no solamente es su testimonio, es la ruta del dinero.
todos los saltos del dinero. Israel, Londres, Nueva York, Costa Rica, porque acá, en Costa Rica, fue donde descubrieron la cuenta de Coteva, con una arquitectura de empresas formadas para esconder el patrimonio, regresarlo al Perú vía la compra de inmuebles. Redondo. Redondo. Eso no hay en el caso Vizcarra. Ese es el problema de la fiscalía. Hay los dichos de estas personas. Yo le di. Uno no es ninguno, evidentemente. 7 es importante, claro que es importante, ¿no? Pero con eso nomás, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Yo le di y Vizcarra dice, a mí no me dieron nada. Tienes la palabra de este contra la palabra de este. Él dice, yo digo. No es mucho, lamentablemente. Reitero, puede ser que Martín Vizcarra sea culpable, ¿eh? Podría ser, como dicen, condicional. Pero si yo fuera juez, yo necesitaría un poquito, ¿no?, de acreditación de que esos hechos son reales, considerando además los enormes beneficios que reciben quienes dicen lo que el fiscal quiere que digan. Y eso también se tiene que valorar. Siguiente, por favor. Buenos días, desde Canadá. ¿Qué puede hacer la Fiscalía y el Poder Judicial para protegerse? Cumplir con la Constitución. Miren, no necesitan una protección extraordinaria, tienen que cumplir con la Constitución siempre. Siempre. El problema es que la policía, el Poder Judicial, es decir, todos los operadores del sistema de justicia, también están atravesados por problemas de corrupción. Ese es el problema. Entonces, el desprestigio de estas instituciones es muy bien aprovechado por políticos corruptos, porque esas instituciones también tienen un desprestigio propio. Y por otro lado, hay que decir que decisiones de fiscales muy mediáticos han sido severamente cuestionadas, incluso en este programa. Yo siempre les explico que yo no creo, y creo tener bastante razón luego de 10 años, que las donaciones de campaña constituyan lavado de activos. No en el 2006 y en el 2011, que no se está juzgando ahora. Ni para Keiko Fujimori, ni para Ollanta, ni para nadie. Esa es una posición que yo sostengo desde el 2014, cuando era insultada por decirlo. Una posición que termina en el 2019 con una modificación al Código Penal. Hoy sí es delito, y tiene 8 años de pena, pero no es lavado de activos. ¿Ok? Entonces la Fiscalía, para protegerse, tiene que cumplir con la ley y la Constitución. Esa es tu mejor defensa. Esa es tu mejor, siempre, ¿eh? Siempre del lado de la ley. Si ustedes se apegan a la ley, tarde o temprano, con mucha dificultad probablemente, pero van a triunfar. Siguiente, por favor. ¿Tenemos una pregunta más? ¿O ya se acabaron las preguntas? Ajá. ¿Qué opinas sobre que las leyes estén beneficiando a la extorsión y la próxima candidatura de Keiko Fujimori tendrá algo que ver con la salida de Vladimiro Montesinos? Yo creo que a Keiko Fujimori no le conviene la salida de Vladimiro Montesinos, pero Vladimiro Montesinos sale el próximo año. Por una razón muy simple, que a veces a la gente le cuesta entender. No hay plazo que no se cumpla. Vladimiro Montesinos fue detenido en Venezuela en el año 2001. El próximo año, 2025, se cumplen 24 años. Su sentencia más alta es 25 años de condena. Le van a descontar un año, que es el único beneficio que tiene, por haber trabajado, estudiado, qué sé yo, buena conducta, etcétera, y lo más probable es que salga el próximo año. Es decir, en el 2026 va a estar en campaña. No como un actor, ¿no? Evidentemente. ¿Ustedes creen que eso le conviene a Keiko Fujimori? Hay una generación que no recuerda quién es Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos se va a encargar de hacerlo recordar. Miren lo que pasó solo en la última campaña con las llamadas telefónicas que se conocieron. Con la chica y cómo él se metía en la campaña y quería participar. Lo último que le conviene a Keiko Fujimori es tener relación con Vladimiro Montesinos. Por si acaso. Muy bien. Última pregunta, me dicen, y ahí tenemos que cerrar. ¿Vizcarra podrá presentarse para las próximas elecciones? Depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es su única alternativa. Es la única que tiene. Bueno, también tiene el Tribunal Constitucional, pero vamos, que en el Tribunal Constitucional no le van a dar la razón. Eso está más que cantado.
Recuerden ustedes que Vizcarra saca la más alta votación al Congreso, a este Congreso. No lo dejan participar, por supuesto. Pero luego lo inhabilitan, primero con 10 años, luego con 5 años, por si había alguna duda, y al final del día el Jurado Nacional de Elecciones dice, no, no le podemos dar la credencial porque el Congreso lo ha inhabilitado. ¿Podría Vizcarra esperar 5 años más? Sí, podría esperar 5 años más, pero yo estoy seguro que lo van a volver a inhabilitar de alguna forma. ¿Por qué Vizcarra es tan popular? Porque para muchos peruanos, a diferencia mía, consideraron que fue un buen presidente en la pandemia. Yo creo que fue un mal presidente en la pandemia. Que su gestión de la pandemia fue un desastre. Esa es mi crítica. Y está basada en la evidencia de la pandemia. Pero hay gente que considera que fue un gran presidente pese a que se vacunó en la clandestinidad. Y tiene posibilidades. Tiene posibilidades. En una campaña, además, en la que él está trabajando duramente por obtener el voto juvenil. Él está apuntando al voto entre 18 y 25 años. Por eso es que fríe el huevo en TikTok y se pone el pijama en Mickey Mouse y juega fulbito con un chiquillo que es de la edad de su hijo. ¿Sí? Todas esas cositas no las hace por gusto, es parte de un proceso electoral. Puede postular si la Corte Interamericana lo deja postular. Precedentes, el caso de Petro. El caso de Petro Colombia. Muy parecido. Hay muchas semejanzas. Así que sí, efectivamente. Y si lo dejan postular en la Corte Interamericana, agárrense, porque eso cambia completamente el escenario político. En medio de su propio juicio, además. Que puede terminar, si el fiscal quiere, el próximo año, que debería terminar el próximo año, antes del 2026. Pero aún con una sentencia condenatoria, Vizcarra va a apelar. Y la sentencia va a ser suspendida. Acuérdense de mí, y va a apelar. Y esto todito se va a resolver en la Suprema. Muy bien, nos tenemos que ir. Ha sido un gusto estar con ustedes desde Costa Rica. Este lugar es realmente precioso y tiene tanto que enseñar al Perú sobre conservación y cómo interactuar, ¿no? Humanos y naturaleza para poder convivir razonablemente bien. Muy bien, nos vemos el día jueves. Mañana van a poner unas partes del programa, pero el jueves regresamos al estudio desde la República en vivo. Hasta pronto. Chau, chau. Ah, perdón, la mención, ya sabía. Me estaba olvidando de algo y no podía entender de qué. Vamos con la mención de Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, cuídense mucho de la lluvia en Lima. Dicen que hoy día en la tarde va a llover de nuevo y nos vemos nuevamente el día jueves. Hasta pronto.